Solo quería pescar tranquilamente junto al lago, pero el sheriff local decidió humillarlo. La patada que le dio para tirarlo al agua debía ser una vergüenza, pero en cambio resultó ser un verdadero shock para el sheriff. Suscríbete para no perderte ninguna historia nueva. ¿Desde qué ciudad o país nos ves? Escríbelo en los comentarios. La carretera se estrechaba como una cinta agrietada que parecía perderse en la inmensidad del bosque. Chuck Norris conducía con las ventanillas medio abiertas, dejando que el aire tibio del verano arrastrara consigo el olor penetrante de los pinos y la humedad lejana del agua. Había pasado años entre ruidos, aviones, apartamentos alquilados en ciudades impersonales, gimnasios impregnados de desinfectante y estudios donde las voces rebotaban contra paredes de cemento. Pero ahora, al adentrarse en aquella ruta olvidada, tenía la sensación de conducir hacia un vacío más grande y necesario: el silencio. En un costado de la carretera apareció un cartel tan descolorido por el tiempo y la intemperie que apenas se distinguía el nombre del pueblo, letras borradas que ya no importaban. Quizás era mejor así. No había venido para darle fama a aquel lugar, ni mucho menos para hacerse notar. Venía a desaparecer en él, a disolver su presencia en el murmullo del bosque y el vaivén del agua. Giró por un sendero de grava que se apartaba del camino principal, levantando una nube de polvo que se enroscaba en el retrovisor como un fantasma. Al final de la senda se levantaba la cabaña, una construcción pequeña, sencilla, enmarcada por los pinos altos que se inclinaban unos hacia otros como guardianes en un portal natural. El porche mostraba la pintura descascarada, las barandillas astilladas por el tiempo, y el tejado estaba parcheado con tejas de distintos tonos, como si varias manos hubieran intentado mantenerla en pie a lo largo de los años. Las contraventanas, torcidas desde hacía décadas, parecían resistirse a caer. No era una casa de revista ni un retiro de lujo, pero Chuck, al detenerse y salir del camión, sintió una calidez en el pecho que rozaba el reconocimiento. Era el tipo de lugar donde un hombre podía sentarse a solas y escuchar con claridad sus propios pensamientos. Se quedó de pie durante un momento, inspirando profundo, dejando que la brisa se mezclara con el crujido de las ramas. A lo lejos, a través de los árboles, se percibía el rumor del agua contra la orilla, un sonido constante y suave, como si el lago respirara. No había autos, ni voces, ni relojes que marcaran obligaciones. Solo ese murmullo líquido y la sensación de que cada segundo era suyo y de nadie más. Al entrar en la cabaña, lo recibió un olor a madera de cedro mezclado con polvo antiguo y veranos ya pasados. El suelo protestó bajo sus botas con un lamento familiar. El interior estaba compuesto por una sola estancia donde se alineaba una encimera modesta, una estufa de hierro fundido, una mesa con 2 sillas y un pasillo angosto que conducía a un dormitorio. Allí, sobre la cama estrecha, un edredón doblado esperaba como si lo hubieran dejado preparado para él. Chuck pasó la mano sobre la mesa, cuyos bordes mostraban cicatrices de años y de comidas compartidas, y por un instante imaginó las conversaciones que se habrían dado allí, los silencios compartidos, las manos apoyadas en ese mismo lugar. Dejó el macuto en el dormitorio y empezó a desempacar con lentitud metódica, como si cada camisa doblada y cada par de pantalones colocado con orden fuera una forma de reclamar el espacio, de hacerlo suyo, aunque fuera de manera temporal. No había prisa. Aquel gesto de rutina era en realidad un ritual de pertenencia, una forma de decirse a sí mismo que, al menos durante un tiempo, aquella cabaña sería su refugio. Cuando la tarde se deslizaba hacia su parte más tibia, Chuck salió de nuevo, esta vez con una silla plegable y su equipo de pesca. Detrás de la cabaña se extendía el lago, un espejo inmenso de plata en cuya superficie flotaba una bruma ligera que ascendía como hilos de seda hacia las copas de los árboles. El agua tenía esa quietud engañosa que guardaba secretos en lo profundo, pero también ofrecía promesas. Si uno se sentaba el tiempo suficiente y permanecía callado, el mundo se revelaba poco a poco. Chuck colocó la silla al borde del embarcadero de madera, cuyos tablones crujieron bajo su peso. Con movimientos precisos y tranquilos, armó la caña, encarnó el anzuelo y lanzó la línea. El flotador cayó con un chapuzón leve y luego quedó oscilando,
arrastrado apenas por las ondulaciones más tenues. Él se recostó, dejando que la respiración se acompasara, más lenta con cada inhalación, más profunda con cada exhalación. Los hombros, que habían permanecido tensos durante meses, se relajaron por fin. El nudo invisible de años de viajes y compromisos empezó a aflojarse. El universo entero se redujo a 4 elementos: el lago, la caña, el cielo y el fluir pausado del tiempo. Horas antes, en el pueblo, había descubierto que las calles estaban pobladas de edificios apagados, como si pertenecieran a otra década. Una tienda general con un porche de madera hundido en el centro. Una cafetería donde un neón chisporroteaba con esfuerzo en la ventana. Un taller con el techo oxidado. Al detenerse a comprar carnada, notó las miradas de la gente, curiosas, no hostiles, pero sí contenidas, como si calcularan su presencia, como si se preguntaran qué lo había traído hasta allí. No era un lugar habituado a forasteros. El hombre tras el mostrador, con un trapo en la mano y ojos gastados, lo había observado con atención antes de hablar. ¿Se va a quedar mucho tiempo?, había preguntado. Chuck había respondido con una sonrisa breve, pagando en efectivo, que solo estaba allí para pescar. El hombre, tras una pausa reflexiva, le había soltado en voz baja: entonces, vigílese en el lago. Hay quienes aquí opinan demasiado fuerte sobre quién pertenece y quién no. Era el tipo de advertencia que a otro lo habría inquietado. Para Chuck no era nada nuevo. Había escuchado frases semejantes en demasiados pueblos, en demasiados países. Advertencias disfrazadas de consejo, señales de que existían hombres que confundían poder con autoridad, que se atribuían derechos que no les pertenecían. Sin embargo, no pensó demasiado en ello. Había venido a buscar calma, no conflictos. No planeaba involucrarse en las disputas internas de aquella comunidad. Solo quería lanzar la caña, escuchar el agua y dejar que el silencio lo envolviera. Mientras el sol descendía, tiñendo el lago de oro y naranja, un pez mordió el anzuelo. El flotador tembló, trazó círculos pequeños. Chuck sonrió con apenas un gesto, levantando la caña con firmeza justa para sentir la vibración del ser vivo al otro extremo. El pez forcejeó, resistió, luego cedió. Lo acercó con cuidado, admiró el brillo de sus escamas al atraparlo, y con la misma calma deliberada lo liberó de nuevo en el agua. Verlo desaparecer bajo la superficie le provocó una satisfacción mayor que la de llevarlo a la sartén. Se quedó en el embarcadero hasta que el cielo se tornó añil y las primeras estrellas aparecieron titilando. Al regresar a la cabaña encendió la estufa, preparó café cuyo aroma llenó la estancia y lo bebió despacio, mientras escuchaba cómo la noche se asentaba. Un búho ululó en la distancia. Las ramas chocaban con suavidad y el lago hablaba con un murmullo más tenue. En aquel instante, Chuck sintió la rareza de estar verdaderamente solo, sin teléfonos, sin voces ajenas, sin exigencias. Solo un hombre, una caña, un lago y silencio. Y sin embargo, bajo esa calma se escondía otra cosa, sutil pero innegable. La voz del tendero aún resonaba en su memoria. Vigílese en el lago. Chuck conocía ese tono. Era el tono de alguien que quería advertir sin meterse en problemas. Era señal de la existencia de otro, alguien acostumbrado a controlar, alguien que no toleraría a un extraño sentado con tanta serenidad a la orilla del agua. Había tratado con hombres así durante toda su vida. Se levantó de la silla, se estiró y miró una vez más la superficie oscura del lago, que parecía devolverle un brillo misterioso, silencioso, interminable. Guardó la caña, cerró la puerta de la cabaña y se dejó envolver por la noche. Por ahora, la paz estaba intacta, pero intuía con claridad que aquella calma era la antesala de algo más. Las tormentas no siempre venían del cielo. A menudo nacían de las personas que confundían miedo con autoridad. La cabaña crujía con el viento cuando se recostó en la cama estrecha. El sueño lo abrazó rápido, pero incluso en ese abandono, sus instintos susurraban lo mismo de siempre cuando algo no encajaba del todo. La paz es solo temporal. Alguien vendrá, tarde o temprano, a perturbarla. Y cuando llegue ese momento, él estará listo.
Al amanecer la luz entró limpia por la ventana, como si lavara el aire. El lago brillaba como cristal pulido, y Chuck volvió a sentarse en el embarcadero con la caña en la mano, el termo de café a sus pies, el hombro relajado y la mirada en la línea que se hundía en el agua. Había dormido profundamente, sin sueños, y durante esas horas la tensión se había evaporado. Se permitió creer, aunque fuera un instante, que tal vez esta era la vida que buscaba. Pero en el fondo ya sabía la verdad. La paz nunca dura demasiado. Y allí, en ese rincón perdido, pronto descubriría que había llegado a un pueblo donde el silencio de la gente escondía cadenas invisibles y donde un solo hombre se había adueñado de lo que no le pertenecía. La mañana amaneció con una claridad tan pura que parecía que el mundo entero se hubiera lavado durante la noche. El lago reposaba con la misma calma que el día anterior, extendiéndose como una lámina de cristal sobre la cual flotaba el reflejo intacto de las nubes. Chuck Norris se levantó temprano, como siempre lo había hecho a lo largo de su vida. Preparó café en el fogón de hierro, lo vertió en un termo metálico y salió hacia el embarcadero. Había dormido profundamente, con esa clase de sueño pesado que solo llega cuando el cuerpo se siente libre de persecuciones y la mente cree, aunque sea por unas horas, que está a salvo. El aire olía a hierba húmeda y a pino fresco. El único sonido era el suave golpeteo del agua contra los maderos del muelle. Colocó la silla plegable al borde del embarcadero, dejó el termo a un lado y preparó la caña con movimientos lentos, rituales. El silencio no era una ausencia de ruido, sino una presencia que lo envolvía todo. El flotador cayó en el agua, trazó un par de círculos y luego quedó flotando con una oscilación casi imperceptible. Chuck respiró despacio, sintiendo que cada exhalación aligeraba el peso acumulado en años de viajes, peleas y compromisos. Por primera vez en mucho tiempo, tuvo la ilusión de estar en el lugar correcto, como si ese lago fuera un refugio destinado a él. No obstante, en su interior había un eco persistente, el recuerdo de la voz del tendero que le había advertido la noche anterior. Vigílese en el lago. Chuck conocía demasiado bien ese tipo de advertencias veladas. No eran frases dichas al azar. Detrás de ellas siempre había un rostro, alguien con suficiente poder para asustar a toda una comunidad. El silencio de los otros, la precaución en las miradas, todo confirmaba que aquel lugar tenía dueño, no en papeles, sino en el miedo cotidiano. Y sin embargo, Chuck había decidido no huir de ello. Había venido a pescar y pescaría. Los primeros pasos se escucharon antes de que la figura apareciera. El ruido de unas botas pesadas que crujían sobre la grava se acercaba, marcando un ritmo deliberado, demasiado alto para pasar desapercibido. Era la cadencia de alguien que quería ser escuchado antes de ser visto. Chuck no levantó la vista de inmediato. Siguió observando el flotador que descansaba en la superficie, escuchando cómo los pasos se convertían en un eco hueco sobre la madera del muelle. Entonces oyó la voz. «Usted, ¿qué cree que está haciendo aquí?» Era un tono cargado de autoridad y prepotencia. Una voz gruesa y áspera, entrenada no para dialogar, sino para imponerse. Chuck giró lentamente la cabeza y levantó la vista. Frente a él estaba el hombre que, sin necesidad de presentaciones, sabía que debía ser el sheriff del condado. Llevaba el uniforme caqui desabotonado en la parte superior, la gorra ladeada, el cinturón flojo y sobrecargado, con la funda de la pistola y otros accesorios que mostraba como trofeos. Era corpulento, de hombros anchos, pero con el vientre ya abultado por los años de exceso y comodidad. Su mirada no era la de un servidor de la ley, sino la de un actor en busca de público. «Estoy pescando», respondió Chuck, con una calma que parecía desafiar la tensión de la situación. El sheriff avanzó un par de pasos. Sus botas resonaron sobre las tablas del muelle. Se inclinó levemente hacia adelante, intentando proyectar sombra sobre Chuck. «Aquí no se pesca sin permiso», dijo con un gruñido. Su labio superior se curvó en una mueca de desprecio. «Este lago está bajo regulación del condado, y yo no recuerdo haberle dado a usted ninguna licencia». Chuck bajó la vista de nuevo hacia el flotador, que seguía inmóvil. Habló con un tono sereno, sin rastro de provocación. «Es un lago público,
Lo confirmé antes de venir. Cualquiera puede pescar aquí. El sheriff resopló, inflando el pecho como un gallo antes de la pelea. No se haga el listo conmigo. Aquí las cosas no funcionan como en los papeles. El acceso pasa por mí. Usted es nuevo en el pueblo, así que se lo voy a dejar claro. Nadie toca esta agua sin mi autorización. Las palabras se colgaron en el aire, absurdas en su arrogancia, pero cargadas de una violencia latente. Chuck sintió el silencio del lago rodeándolos, como si la naturaleza misma presenciara el choque de dos voluntades. No tenía ningún interés en provocar un altercado, pero tampoco en ceder ante un matón. No vine a causar problemas, dijo sin perder la calma. Solo vine a pescar. El sheriff dio otro paso, esta vez más cerca. Su aliento apestaba a tabaco y café rancio. Sus ojos se clavaron en los de Chuck con la intención de romper la serenidad que él mantenía como un escudo invisible. Pero la mirada de Chuck no se quebró. Permaneció firme y tranquila, y eso enfureció más al hombre uniformado que cualquier palabra de desafío. «No me ponga a prueba, forastero», dijo con un siseo. «Usted cree que porque leyó un cartel ya conoce la ley, pero aquí la ley soy yo. Cuando yo digo que se detenga, se detiene». Un murmullo distante hizo que ambos giraran la cabeza. En el sendero que bordeaba el lago, habían aparecido dos figuras, un anciano apoyado en un bastón y una joven con una cesta en las manos. No estaban lo bastante cerca para intervenir, pero sí lo suficiente para observar. Chuck los notó, y también lo hizo el sheriff. Esa fue quizás la razón definitiva para lo que ocurrió a continuación. El matón disfrazado de sheriff no buscaba justicia, buscaba espectáculo. Quería asegurarse de que todos vieran de quién era el poder. El hombre se adelantó de golpe y con un movimiento brutal lanzó su bota contra la espalda de Chuck. El impacto fue seco, fuerte, lo suficiente para desequilibrarlo y lanzarlo de cabeza al agua. En un instante, el mundo se convirtió en burbujas, en frío que se apretaba contra los músculos, en el zumbido de la sorpresa. La caña escapó de sus manos, hundiéndose en las profundidades. En la orilla, los espectadores ahogaron un grito. La joven llevó una mano a la boca. El sheriff se incorporó con arrogancia, sacudiéndose las manos como si acabara de dictar una sentencia inapelable. «Eso le enseñará», dijo en voz alta, lo suficiente para que lo oyeran los testigos. Pero entonces, contra lo que esperaba, Chuck emergió. El agua corría por su cabello, por sus hombros, por la camisa pegada a su torso. Se irguió despacio con movimientos deliberados, escalando de nuevo al muelle. Cada paso resonó sobre las tablas, empapado pero firme. Su respiración era pareja, su rostro imperturbable. No gritó, no maldijo, no levantó el puño. Se limitó a mirarlo, a sostenerlo en silencio con una intensidad que cortaba más que cualquier palabra. El sheriff intentó mantener su sonrisa burlona, pero ésta titubeó un instante antes de recomponerse de manera exagerada. «¿Me oyó ahora?», dijo con voz forzada. «Aquí se terminó». «No regrese». Chuck recogió su silla, la dobló con calma y emprendió el camino hacia la cabaña. Su paso era lento, medido, como si cada gesto fuera una declaración de control absoluto. El sheriff podía creerse vencedor, pero la verdad estaba escrita en aquel silencio cargado. Aquello no había terminado, ni de lejos. Al pasar junto a los dos testigos, el anciano bajó la mirada, fingiendo no ver. La joven, en cambio, mantuvo los ojos fijos en Chuck, grandes y llenos de incertidumbre. No dijo nada, pero en su expresión había un mensaje claro. Este no era el primer atropello que veía, y tampoco sería el último. En la cabaña, Chuck dejó la silla en un rincón, se quitó la camisa y la retorció sobre el fregadero. Encendió la estufa y preparó café, dejando que la rutina apaciguara la sangre aún acelerada en sus venas. No era la primera vez que se enfrentaba a hombres así. Los había visto en muchos rostros, en distintos uniformes, en distintas lenguas. Lo que le roía por dentro no era la caída en el agua, ni la humillación pública, ni la pérdida de la caña. Era la imagen de aquellos habitantes paralizados por el miedo, demasiado acostumbrados a agachar la cabeza para atreverse a levantar la voz. Bebió un sorbo amargo de café y volvió la mirada hacia el lago. El sheriff creía haber demostrado poder con aquella patada, pero el poder real no estaba en el golpe,
ni en la insignia que colgaba torcida en su pecho. El poder verdadero estaba en lo que venía después, en la calma que resistía al intento de dominación. Chuck había aprendido hacía tiempo que la violencia era insignificante cuando se enfrentaba a la paciencia y a la firmeza. Esperaría, observaría, y cuando llegara el momento, se alzaría. No solo por sí mismo, sino por aquellos que aún temían hacerlo. El sol ascendía lanzando destellos sobre la superficie donde su caña descansaba perdida. Pero eso ya no importaba. Lo que importaba era lo que había nacido en él. Un propósito. El lago, antes un reflejo de serenidad, se había convertido en un espejo del pueblo. Bajo la calma aparente latían corrientes invisibles, peligrosas. Chuck comprendió que el sheriff había derramado la primera sangre en una guerra que ninguno de los dos había declarado en voz alta, pero que ambos entendían. Y en esa certeza, supo que lo que acababa de ocurrir era apenas el inicio. La mañana siguiente se posó sobre la cabaña, como una niebla que no se disipaba. Chuck se levantó temprano, fiel a la disciplina que lo había acompañado toda la vida, pero percibía en el aire un peso distinto, una quietud cargada de desconfianza. El lago seguía intacto, tan inmóvil como un espejo que devolvía la indiferencia del cielo. Sin embargo, cada ondulación en su superficie le recordaba la bota del sheriff, el impacto que lo había arrojado al agua, y los rostros que lo habían observado en silencio, sin sorpresa. Eso fue lo que más lo marcó. No la humillación en sí, sino el hecho de que la gente parecía esperarla, como si se tratara de una escena repetida demasiadas veces. No se detuvo a recrearse en la ofensa. No era su manera de ser. En cambio, se preparó un desayuno sencillo. Un par de huevos fritos en la sartén de hierro que colgaba al lado de la estufa y una rebanada de pan que había comprado en la tienda del pueblo. Mientras comía, la vista se le escapaba hacia la ventana, donde los árboles rodeaban la cabaña como un muro natural. La soledad que la noche anterior había sentido como un escudo, ahora parecía un recordatorio de que estaba en un territorio vigilado. Los mismos instintos que lo habían mantenido con vida en lugares hostiles, le decían que cada crujido de rama podía ocultar unos ojos que observaban, que aquel silencio no era inocente, sino impuesto. Después de recoger la mesa, tomó el camión y condujo hacia el centro del pueblo. La carretera se abría paso entre casas dispersas que parecían congeladas en la década de los 70. La avenida principal se extendía como una columna vertebral, con sus negocios alineados a cada lado. La tienda general, la cafetería, una ferretería oxidada, una gasolinera donde la pintura se desmoronaba en escamas. El ritmo de la vida era lento, casi pesado. Sin embargo, lo que más llamaba la atención era la manera en que las personas se comportaban. Caminaban con pasos medidos, con los hombros encogidos, y cada vez que Chuck se cruzaba con alguien, veía la misma reacción. Una mirada rápida hacia él, un destello de curiosidad o incluso de simpatía, y enseguida los ojos desviados, como si temieran ser sorprendidos mirando demasiado tiempo. Entró en la tienda general. El mismo hombre que la noche anterior le había vendido carnada estaba tras el mostrador. Chuck lo saludó con un simple «buenos días», pero el tendero apenas levantó la cabeza. Le alcanzó pan, café molido y algunas latas sin cruzar miradas. El silencio entre ambos se estiraba hasta volverse incómodo. Chuck apoyó el codo sobre el mostrador y con un tono que buscaba más la verdad que la confrontación, comentó: «No busco problemas, solo vine por el lago». El tendero endureció la mandíbula, como si aquellas palabras le hubieran dolido. «Ya los tiene», murmuró casi en un suspiro, y como si se arrepintiera de haber hablado, añadió después de una pausa: «No es su culpa. Aquí aprendimos hace mucho que lo mejor es callar. El silencio nos mantiene a salvo. Si no hacemos ruido, la ley no nos toca». Chuck asintió despacio. Lo que vi ayer no era la ley. Era un hombre usando su poder para hacerse grande a costa de otro. El tendero tragó saliva y bajó la mirada de nuevo. «Usted no entiende. Lleva años aquí. La gente dejó de pelear hace mucho. Ya no vale la pena». Chuck no insistió. Guardó sus provisiones en una bolsa. Pagó y salió, dejando atrás al hombre con el peso de sus propias palabras. Afuera, el aire parecía más denso,
como si hasta los muros de los edificios se hubieran impregnado de esa resignación colectiva. A pocos metros, en un banco frente al café, un anciano lo observaba. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, y el bastón descansaba entre sus manos como una extensión de su cuerpo. Llevaba un sombrero que le cubría los ojos, pero al ver a Chuck hizo un gesto leve, invitándolo a acercarse. Chuck obedeció, inclinándose un poco para escuchar su voz áspera pero firme. «Usted es el del lago», dijo el anciano, sin rodeos. «Ese soy yo. Vi lo que pasó. Todos lo vimos. Hace años que lo hace. Escoge a alguien, lo humilla, lo usa de ejemplo. Ayer le tocó a usted. Normalmente somos nosotros». Chuck lo miró en silencio, esperando más. «Una vez lo enfrenté», continuó el anciano, golpeando el suelo con su bastón como para marcar cada palabra. «Le dije que no tenía derecho a quitarme el bote del muelle, que ese lago era de todos. Esa noche, 2 de sus hombres vinieron a mi casa. Estuve semanas sin poder caminar. El doctor me dijo que tuve suerte de no perder la pierna. Desde entonces callo. Y los demás también». El silencio que siguió era pesado, pero Chuck no lo llenó de inmediato. No necesitaba. Entendía perfectamente lo que el viejo le decía. Había visto esa misma dinámica en países lejanos, en aldeas sometidas a grupos armados, en barrios dominados por pandillas. El miedo no era solo un sentimiento, era una estrategia de control. Miró al anciano con respeto y respondió con voz baja. «Gracias por contármelo». De regreso a su camión, comprendió la magnitud del problema. El sheriff no solo se atribuía el control de un lago, se había convertido en la ley misma, en juez y verdugo de un pueblo entero. No servía a la comunidad, la poseía. Había ido robando la dignidad de cada uno hasta que ya nadie se atrevía a levantar la voz. Lo confirmaban las miradas huidizas, los murmullos ahogados, la manera en que el pueblo mismo parecía encogerse cuando él pasaba. Esa tarde, mientras el sol descendía, Chuck se sentó de nuevo en el embarcadero. Tenía la caña en las manos, pero sus ojos estaban fijos en la orilla opuesta. El agua estaba tranquila, sin apenas ondulaciones, y aún así Chuck no veía paz. Veía corrientes ocultas, fuerzas invisibles que jalaban hacia abajo. El lago era el espejo del pueblo, sereno por fuera, pero con aguas turbias bajo la superficie. Pensó en el viejo con el bastón, en el tendero que bajaba la cabeza, en la muchacha que lo había visto caer al agua y que se había tapado la boca no por sorpresa, sino porque reconocía en aquella humillación algo habitual. Todos eran prisioneros dentro de sus propias casas, dentro de su propio silencio. El sheriff no necesitaba barrotes ni cadenas. El miedo era suficiente para mantenerlos sometidos. La noche se apoderó del lugar. Chuck dejó la caña a un lado y permaneció sentado, con las manos apoyadas sobre las tablas ásperas del muelle. Sabía lo que vendría. Él no había buscado la pelea, pero las peleas solían encontrarlo. Y esta, lo presentía, no era cuestión de orgullo ni de un simple derecho a pescar. Era algo más grande, la libertad de todo un pueblo. El viento sopló con fuerza, trayendo el ladrido lejano de un perro y el portazo de alguna casa. Chuck se puso de pie, su silueta recortada contra el reflejo oscuro del lago. Caminó hacia la cabaña con pasos firmes, y al cerrar la puerta supo que había tomado una decisión. No se iría. No dejaría que la sombra del sheriff siguiera creciendo sin resistencia. Los habitantes podían haber doblado la espalda durante años, pero él no estaba hecho de esa madera. En el silencio de la cabaña, mientras la lámpara de queroseno iluminaba el mapa del condado que había dejado sobre la mesa, Chuck pensó en lo que significaba la palabra justicia. No era solo obedecer reglas, era garantizar que los demás pudieran vivir sin miedo. Aquel sheriff había cruzado una línea al usar la bota como firma de su autoridad, y Chuck sabía, con la certeza de quien lleva el combate en la sangre, que esa línea no quedaría intacta por mucho tiempo. Los días siguientes transcurrieron con una calma engañosa, como si el pueblo entero hubiera decidido contener la respiración. Chuck mantuvo su rutina como si nada hubiera pasado, despertándose al alba, preparando café en la estufa y caminando hacia el muelle con la caña en la mano. A ojos de cualquiera, parecía haber aceptado la humillación del sheriff y vuelto a su vida tranquila.
Los niños que cruzaban la vereda lo miraban de reojo. Los hombres que reparaban cercas o limpiaban sus porches fingían no verlo. Y las mujeres que colgaban ropa en los cordeles apartaban la vista demasiado rápido. Sin embargo, esa apariencia de indiferencia era apenas una máscara. Chuck notaba en cada mirada una chispa, un destello breve que desaparecía al instante, como si la gente esperara algo de él, pero al mismo tiempo temiera admitirlo incluso en silencio. Por las noches, sentado en el muelle con el lago convertido en un espejo oscuro, Chuck dejaba que sus pensamientos se desplegaran como mapas en su mente. El agua ya no era simplemente un lugar donde echar la caña. Se había transformado en un símbolo, un campo de batalla invisible. El sheriff lo había convertido en un trofeo, en un territorio bajo su control, y mientras lo reclamara como suyo, el pueblo entero seguiría encadenado. Chuck comprendió que lo que había comenzado con una patada en la espalda no era un incidente aislado, sino la primera jugada de un conflicto mayor que se extendía mucho más allá de él mismo. Una tarde, mientras caminaba por el sendero que bordeaba las casas, se encontró con la joven que había presenciado el incidente junto al anciano. Llevaba una cesta con ropa doblada y al verlo, dudó antes de hablar. Sus ojos se movieron a ambos lados, asegurándose de que nadie más escuchara. «Lo que pasó en el lago no fue la primera vez», dijo en voz baja, casi un susurro. Sus manos temblaban sobre la cesta. «Mi hermano perdió su bote hace un año. El sheriff vino con 2 de sus hombres. Se lo llevaron y cuando protesté me siguió hasta mi casa. Me dijo que si volvía a abrir la boca, la próxima sería yo la que perdería algo». Chuck la observó con seriedad, sin interrumpirla. Ella respiró hondo, como si liberara algo que había tenido guardado demasiado tiempo. «Nadie dice nada porque todos tenemos miedo. Pero lo que usted hizo, levantarse después de que lo tiró al agua sin gritar ni agachar la cabeza, eso nos dio algo en qué pensar». No añadió más. Se alejó deprisa, como si sus propias palabras fueran una amenaza que alguien pudiera escuchar. Chuck se quedó mirando cómo se alejaba hasta desaparecer entre las casas, y en su interior sintió que las piezas comenzaban a encajar. Esa misma semana visitó una granja cercana para comprar huevos frescos. El granjero, un hombre robusto con la piel curtida por el sol, se mostró nervioso desde el primer momento. Hablaba con frases cortas, mirando constantemente hacia el camino, como si esperara ver aparecer una camioneta. Al final, incapaz de contenerse, confesó: «Cada año tengo que entregar parte de mi cosecha al sheriff. Lo llama fondo comunitario. Pero todos sabemos qué significa. Él se lo queda. Nadie se atreve a negarse porque si lo haces, te inventa una multa o manda a sus hombres a destrozarte el campo». Chuck le pagó por los huevos sin hacer preguntas adicionales. Pero mientras regresaba a la cabaña, la imagen se completaba con nitidez. Era un sistema de extorsión disfrazado de autoridad, un reinado basado en el miedo. Y lo peor de todo era que la gente había aprendido a vivir bajo esas reglas, como si fueran inquebrantables. Por las noches, frente al mapa del condado que había conseguido en la tienda, Chuck estudiaba los caminos, los puntos de acceso al lago, los lugares donde había visto estacionada la camioneta del sheriff. Su entrenamiento militar le dictaba que toda confrontación debía planearse, aunque su adversario fuera apenas un matón con una insignia. La clave no estaba en la fuerza bruta, sino en comprender el terreno y al enemigo. Los ayudantes del sheriff eran hombres del mismo pueblo, reclutados con la promesa de protección. Chuck había observado sus gestos, la forma en que evitaban su mirada, la incomodidad en sus manos cuando el sheriff los reprendía. No había lealtad verdadera, solo miedo disfrazado de obediencia. Esa clase de fidelidad podía romperse con facilidad si el poder de su líder se quebraba en público. Durante el día, Chuck se mostraba sereno. Paseaba por el pueblo, compraba lo necesario, trabajaba en reparar la barandilla del porche o cortaba leña para la estufa. Nadie podía acusarlo de provocador, pero cada acción suya estaba impregnada de una paciencia calculada. Sabía que el sheriff volvería, que no podría resistirse a demostrar su dominio una vez más, y cuando lo hiciera, Chuck estaría listo. No se trataba de responder con furia, sino de convertir aquel momento en un espejo para todo el pueblo. No era su orgullo lo que estaba en juego, era el despertar de una comunidad adormecida por el miedo.
Una noche especialmente silenciosa, el anciano del bastón se le acercó en el muelle. Caminaba despacio, con el sombrero bajo, como si temiera ser visto hablando con él. Se sentó a su lado sin pedir permiso, y durante unos minutos compartieron el silencio. Fue el viejo quien rompió la calma. «Usted no se ha ido», dijo. «No tengo razones para irme», respondió Chuck. «Otros en su lugar ya habrían empacado. Aquí todos sabemos lo que pasa cuando alguien lo desafía. Nadie suele quedarse mucho tiempo». Chuck lo miró, notando el cansancio en sus ojos, un cansancio que no provenía solo de la edad, sino de años de resignación. «El sheriff se ha hecho dueño del pueblo», dijo Chuck con voz baja. «Pero la ley no puede depender de una sola bota». El anciano golpeó el suelo con el bastón y suspiró. «Usted tiene razón, pero nosotros tenemos hijos, familias, casas, tenemos demasiado que perder, y cuando uno tiene tanto que perder, aprende a guardar silencio». Chuck giró la mirada hacia el horizonte donde el lago se teñía de rojo bajo el sol poniente. «¿Y si no dicen nada, realmente todavía les pertenece lo que creen proteger, o ya es de él?» El anciano no respondió. Se quedaron en silencio hasta que la oscuridad los envolvió, y cuando por fin se levantó para marcharse, Chuck supo que al menos una semilla había sido plantada. De regreso en la cabaña, encendió la lámpara de queroseno y desplegó el mapa de nuevo. Marcó con el dedo las rutas de patrulla del sheriff, los sitios donde sus ayudantes pasaban más tiempo, los negocios que parecían pagar tributo. Todo formaba un patrón claro. El sheriff no era un servidor del orden, era un déspota que había convertido el miedo en moneda de cambio. Chuck repasó en su mente las lecciones que la vida le había dejado. Una pelea no se gana en el primer golpe, sino en la preparación. Se gana esperando, observando, calculando hasta conocer los movimientos del adversario mejor que él mismo. El sheriff no era un soldado, ni un luchador disciplinado. Era un matón con una placa. Pero un matón respaldado por el miedo podía ser peligroso si se sentía acorralado. Chuck lo sabía, y por eso se preparaba no solo para derrotarlo, sino para hacerlo frente a los ojos de todos. Cuando se apagó la lámpara y se recostó en la cama, el sonido del lago lo acompañó como un recordatorio constante. Afuera, el viento arrastraba hojas secas y el aullido distante de un perro quebraba la quietud. Chuck cerró los ojos y comprendió que su decisión estaba tomada. No se marcharía. No dejaría al pueblo bajo la sombra del sheriff. Cuando la oportunidad llegara, se mantendría en pie, y esa vez no sería solo él quien enfrentara la bota de un hombre, sino la dignidad de todos los que habían callado demasiado tiempo. La semana se había alargado con un aire de expectación que no se podía ignorar. Los días parecían repetirse en una rutina que escondía un pulso subterráneo, un murmullo invisible que recorría el pueblo entero. Chuck lo sentía en cada mirada que se cruzaba con la suya, en cada silencio que se hacía más espeso cuando entraba en una tienda, en cada saludo apagado que parecía contener algo más. Era como si todos esperaran el próximo movimiento, el instante en que el sheriff volvería a reclamar lo que consideraba suyo, y Chuck sabía que ese día estaba cerca. Había pasado noches enteras repasando el momento en su mente, no con impaciencia, sino con la certeza fría de un hombre acostumbrado a esperar la llegada de la tormenta. El domingo amaneció con una luz pálida, un sol que parecía demasiado suave para la tensión que cargaba en el aire. Chuck se levantó como siempre, preparó café en la estufa y llenó el termo. Se sentó en el muelle con la caña, aunque sus pensamientos estaban lejos de la pesca. Todo en él estaba atento a los sonidos del entorno, a la calma inusual de las aves que se habían silenciado, al rumor leve de un motor que llegaba desde la distancia. Cuando escuchó el rugido de la camioneta del sheriff atravesando el sendero de grava, no se sorprendió. Había sabido que sería ese día, quizás incluso esa hora. Dejó la caña a un lado y se puso de pie. La camioneta se detuvo con brusquedad, levantando una nube de polvo que se posó sobre los arbustos. La puerta se abrió de golpe y el sheriff descendió, hinchado en su propio uniforme como un animal dispuesto a marcar territorio. Caminaba con los brazos abiertos, como si cada paso fuera un golpe sobre el suelo. Su mano descansaba cerca de la funda de la pistola, no porque necesitara usarla, sino porque quería que todos vieran que podía hacerlo. No venía solo. Tras él por la carretera, comenzaron a asomarse los habitantes del pueblo.
Algunos habían llegado caminando, otros en bicicletas, otros simplemente se habían detenido en el camino, como atraídos por un imán invisible. Nadie había sido invitado, pero todos sabían que ese enfrentamiento era inevitable. Hombres, mujeres y niños se agrupaban a prudente distancia, con expresiones tensas, los brazos cruzados, los labios apretados. Algunos se aferraban unos a otros, como si necesitaran compartir el peso del miedo. Chuck entendió en ese instante que el enfrentamiento ya no era solo entre él y el sheriff. Era un juicio público, un teatro donde todos los presentes buscaban ver si el miedo podía romperse. El sheriff levantó la voz con una seguridad impostada que se extendió por todo el lago. Esto termina hoy. Se le advirtió y no escuchó. Ahora aprenderá de verdad. Chuck se mantuvo erguido sobre el muelle, con los brazos relajados a los costados. Solo vine a pescar, respondió con voz clara, sin alterar el tono. Ya no más, gruñó el sheriff, señalando con el dedo hacia el agua como si le perteneciera. Este lago es para los que obedecen, y usted no está invitado. Eso significa que está invadiendo propiedad ajena. Un silencio se extendió por la multitud. Nadie rió ante la absurda declaración. Nadie se atrevió a contradecirla. Pero tampoco hubo asentimiento. Todos miraban hacia Chuck, esperando. Él, sin apartar la vista del hombre que tenía enfrente, dijo con calma: «No». La palabra resonó más fuerte que cualquier grito. Era corta, pero contenía una carga que nadie había escuchado en años. El sheriff se puso rojo. Los músculos de su rostro se contrajeron en un rictus de rabia. Avanzó de golpe, como un toro ciego, y lanzó un puñetazo amplio dirigido a la cara de Chuck. Era un movimiento torpe, impulsado por la furia, no por la técnica. Chuck, acostumbrado a leer la intención antes que el gesto, se apartó con una facilidad serena y devolvió un golpe seco al pecho del sheriff, lo suficiente para hacer que retrocediera tambaleándose. Un murmullo recorrió la multitud. El sheriff gruñó, se recompuso y arremetió otra vez, lanzando golpes desordenados, cada vez más desesperados. Chuck bloqueaba con la precisión de un hombre que había entrenado toda su vida para ese momento. Sus brazos eran muros, sus pasos se movían con seguridad sobre la madera del muelle. El sheriff intentaba demostrar fuerza, pero cada intento lo dejaba más expuesto, más ridículo. En un instante, Chuck atrapó la muñeca del hombre, giró con un movimiento fluido y lo obligó a caer de rodillas. Los espectadores contuvieron la respiración. El sheriff, jadeante y humillado, trató de levantarse, pero Chuck lo mantuvo en el suelo con una presión mínima, apenas la suficiente para recordarle que estaba bajo control absoluto. «Has usado el miedo para mantener a este pueblo arrodillado», dijo Chuck, su voz baja pero lo bastante fuerte para que todos lo escucharan. «Hoy termina». El sheriff gruñó, pero Chuck lo soltó, dándole la oportunidad de levantarse. El hombre se puso en pie a trompicones, con la cara desencajada por la rabia. Una última vez cargó contra él, con un rugido que parecía más el bramido de un animal herido que el grito de un hombre con autoridad. Chuck lo esperó, calculó el momento exacto y con un giro rápido usó su propio impulso para lanzarlo por el muelle. El cuerpo del sheriff se deslizó por las tablas hasta quedar colgando medio cuerpo fuera, con las piernas sobre el agua. El silencio que cayó fue total. Ni siquiera los pájaros se atrevieron a romperlo. El sheriff jadeaba en el suelo, derrotado, mientras Chuck permanecía en pie, sin gesto de triunfo, sin necesidad de más violencia. Su calma era la victoria más clara de todas. Entonces, entre la multitud, una voz de mujer se alzó, temblorosa pero firme. «Ya basta». Otra voz se unió, luego otra, hasta que los murmullos se convirtieron en una oleada. «Estamos hartos. No más miedo. Se acabó». El sheriff, aún en el suelo, miró a su alrededor y por primera vez en años no vio cabezas agachadas ni ojos apartados. Vio miradas directas, desafiantes, llenas de un coraje que él había pasado demasiado tiempo aplastando. Chuck no dijo nada más. Dio media vuelta y caminó hacia la cabaña, sus pasos tranquilos resonando en el muelle como un eco de resolución. Detrás de él, la multitud empezó a moverse, no con violencia, sino con una energía nueva, como si un nudo invisible se hubiera desatado de golpe. El sheriff seguía tendido, sin poder contener la marea que se levantaba en torno suyo.
El lago, tranquilo como siempre, devolvía la escena con indiferencia. Pero para los habitantes del pueblo, aquel día quedaría marcado como el instante en que descubrieron que el miedo no era invencible. Y mientras Chuck cerraba la puerta de su cabaña tras de sí, supo que lo que había ocurrido no era el final, sino el principio de una transformación que iría mucho más allá de ese muelle. Los días que siguieron al enfrentamiento en el muelle se desenvolvieron en un silencio distinto, un silencio nuevo que no tenía nada que ver con el peso de la resignación que hasta entonces había ahogado al pueblo. Era una calma más ligera, una especie de respiro colectivo después de años de asfixia. Ya no se trataba del silencio de quienes bajaban la cabeza por miedo a llamar la atención del sheriff, sino de una quietud expectante, cargada de posibilidades. Se notaba en los pasos de la gente, en la manera en que las mujeres abrían sus puertas sin la prisa de ocultarse, en cómo los hombres se quedaban hablando en las esquinas en lugar de dispersarse con rapidez. Hasta los niños, que antes jugaban con cautela, parecían gritar con más fuerza en las calles polvorientas. El sheriff aún intentaba mantener la fachada de autoridad. La mañana después de la pelea condujo su camioneta por la avenida principal, acelerando más de lo necesario, haciendo rugir el motor como una advertencia. Caminó por las tiendas con la mano apoyada sobre el cinturón y la mirada altiva, pero algo había cambiado. La gente ya no apartaba la vista como antes. Las mujeres lo observaban desde los porches con los brazos cruzados. Los comerciantes no interrumpían lo que estaban haciendo para justificarse ni sonreír con sumisión. El sheriff, aunque no lo admitiera, podía sentirlo. El miedo había empezado a resquebrajarse, y sin miedo, él no era nada más que un hombre con una placa oxidada. La verdadera señal de que su poder se desmoronaba llegó a través de sus propios ayudantes. Uno de ellos, Graham, un hombre grande, de complexión pesada, se presentó en la cafetería una tarde y frente a todos los presentes dejó su placa sobre la barra. Dijo con voz firme que había firmado para mantener la paz, no para destruirla. Nadie lo había escuchado hablar con tal decisión en años, y sus palabras recorrieron el lugar como un rayo. El otro ayudante lo imitó al día siguiente, devolviendo la insignia en la oficina del condado sin ceremonia ni discurso, pero con la misma resolución. De pronto el sheriff quedó solo, sin los hombres que hasta entonces le habían servido como extensión de su voluntad. El andamiaje de su autoridad se desplomaba con cada hora que pasaba. Chuck observaba todo esto en silencio desde la cabaña junto al lago. No necesitaba salir a celebrar ni imponerse como líder. Se mantenía fiel a su rutina. Arreglaba una tabla floja en el porche, cortaba leña, pescaba en las tardes. El pueblo, sin embargo, había cambiado su manera de mirarlo. El tendero, que antes no se atrevía a levantar la vista, ahora lo saludaba con un asentimiento firme. La joven que lo había visto caer al agua lo abordó en la calle para darle las gracias, y en sus ojos había un brillo de esperanza que antes no existía. Incluso el anciano del bastón, cuya historia de resignación era un símbolo del sometimiento del pueblo, lo buscó un día para estrecharle la mano. Con voz quebrada, pero llena de orgullo, le dijo que había esperado demasiado tiempo para ver ese día, que pensaba morir sin presenciar cómo alguien lograba enfrentarse al hombre que los había doblegado a todos. La verdadera transformación llegó cuando los vecinos comenzaron a reunirse en la plaza del pueblo. Nadie hubiera imaginado semejante escena semanas atrás, pero una tarde se congregaron familias enteras, con sillas plegables y cestas de comida. Hablaron por primera vez en público de lo que habían sufrido, de las multas inventadas, de los bienes confiscados, de las amenazas veladas. Algunos lo hicieron con rabia contenida, otros con lágrimas, pero todos con la voz firme. Era como si, al pronunciarlo en voz alta, al compartirlo con otros, esos recuerdos perdieran parte del veneno que los había mantenido encadenados. Alguien mencionó el lago, y pronto se convirtió en símbolo central. El corazón del pueblo que había sido robado y que ahora debía ser devuelto a todos. El sheriff apareció en el borde de esa reunión, rojo de furia, y trató de imponer silencio a gritos. Pero por primera vez sus palabras no produjeron temor. Alguien le respondió que ya no le pertenecían, que no obedecerían más. Otra voz se alzó, y otra más, y pronto la multitud entera se levantó contra él.
No lo golpearon ni lo atacaron. Simplemente lo enfrentaron con una muralla de miradas y de risas. Y fue esa risa, libre y abierta, la que quebró definitivamente lo poco que le quedaba de poder. Se marchó en su camioneta con los neumáticos chillando contra la grava. Pero nadie se movió. Nadie corrió a esconderse como otras veces. Se quedaron en la plaza, hablando, sonriendo, como si acabaran de recuperar algo más grande que un derecho, su propia dignidad. Pocos días después, el condado envió funcionarios a investigar. Las denuncias fueron abundantes, las pruebas fáciles de encontrar. Registros falsificados, cobros inventados, testimonios incontestables. El hombre que había llevado la placa como un cetro durante años no pudo sostener su fachada frente a la ley real. Fue destituido de inmediato y enfrentaría cargos por abuso de poder, extorsión y otros delitos. Cuando se lo llevaron, el pueblo no celebró con júbilo violento, sino con una serenidad orgullosa. Habían aprendido que la libertad no se gana solo con una pelea, sino con la decisión de no volver a ceder. El lago se convirtió en el escenario de esa nueva etapa. Familias enteras regresaron a sus orillas. Los niños se lanzaron al agua sin miedo. Los pescadores volvieron con sus cañas y botes, y las risas se mezclaban con el sonido del agua como un canto renovado. Lo que antes había sido un símbolo de dominio, ahora era un emblema de comunidad. Cada tarde, al ver el sol reflejarse en su superficie, la gente recordaba que lo habían recuperado no gracias a una ley impuesta, sino porque habían decidido que ya era suyo y de nadie más. Chuck se sentaba en el muelle y contemplaba esas escenas con una satisfacción silenciosa. No buscaba gratitud ni reconocimiento. Sabía que lo verdaderamente importante no era la caída del sheriff, sino que la gente había redescubierto su voz. El miedo ya no era dueño de sus vidas. Un niño se le acercó una tarde, mientras él arreglaba un anzuelo, y le preguntó si se quedaría para siempre. Chuck sonrió con suavidad y negó con la cabeza. Respondió que solo se quedaría el tiempo necesario para asegurarse de que el lago y el pueblo siguieran siendo de ellos. El niño asintió como si entendiera algo que iba mucho más allá de su edad, y salió corriendo para reunirse con sus amigos. Con el paso de las semanas, el pueblo se organizó para repararse a sí mismo. Pintaron de nuevo las fachadas que habían quedado descuidadas, arreglaron el porche de la cafetería, reabrieron el granero comunitario para celebraciones. Ya no necesitaban la sombra del sheriff para sentirse protegidos. Ahora se tenían los unos a los otros, y eso era suficiente. Cada reunión en la plaza, cada decisión tomada en conjunto, reforzaba el vínculo que habían recuperado. Chuck comprendió entonces que su papel había terminado. Una mañana, cuando el sol apenas asomaba entre los pinos, empacó su macuto con la misma calma con la que lo había desempacado al llegar. Dobró el edredón sobre la cama, barrió el suelo de la cabaña y se aseguró de dejarla lista, como si alguien más pudiera necesitarla en el futuro. Salió al porche y respiró el aire húmedo por última vez, dejando que el rumor del lago lo acompañara unos segundos más. Al cargar sus cosas en la camioneta, vio al anciano del bastón al final del camino. Estaba de pie, esperándolo, con el sombrero echado hacia atrás. Al verlo, levantó la mano en un saludo lento, solemne, como un reconocimiento silencioso. Chuck devolvió el gesto con un leve movimiento de la cabeza, encendió el motor y tomó el camino que se perdía entre los árboles. En el retrovisor, el pueblo se fue haciendo pequeño, con sus calles tranquilas y sus casas recién pintadas, con la gente caminando erguida, ya sin cadenas invisibles que los obligaran a bajar la mirada. El lago brillaba como una promesa cumplida, un recordatorio de que a veces basta con que alguien se ponga en pie para que todos recuerden cómo hacerlo. Chuck no necesitaba quedarse para asegurarse del futuro. Sabía que esa gente, ahora despierta, nunca volvería a permitir que el miedo los gobernara. Mientras la carretera se curvaba hacia el bosque, Chuck sintió la serenidad que había buscado desde el inicio. Era distinta a la paz solitaria que había venido a encontrar. Era más profunda, porque no solo descansaba en él, sino también en aquellos que dejaba atrás. Había recuperado el silencio, sí, pero un silencio nuevo, libre, lleno de vida. Y con esa certeza, siguió conduciendo hacia el horizonte, preparado para lo que el camino le ofreciera,
llevando consigo la imagen de un pueblo que había aprendido a caminar con la cabeza en alto. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Mira el siguiente video que ya te está esperando y descubre muchos más en nuestro canal. Y si esta historia te hizo pensar, compártela con tus amigos para que ellos también la vivan.